A un año de las próximas elecciones presidenciales del 2018 y después del pasado plebiscito del 2 de octubre, el pueblo colombiano está dividido. Los actuales políticos están presentando sus candidaturas para las próximas elecciones. Nos encontramos para hablar de este tema con Liliana Gómez, doctora en comunicación política, y con Diego García, antropólogo. La encuesta hecha por Opinómetro sobre las elecciones presidenciales dice que Gustavo Petro está liderando esta encuesta. ¿Qué opina al respecto de eso? Bueno, antes de dar mi opinión sobre el caso específico de Gustavo Petro, hay que explicar que las encuestas son como una fotografía de un momento. Digamos, en un año todo esto puede cambiar, en un mes todo esto puede cambiar, todo depende de fenómenos particulares de opinión pública. Entonces, si bien hoy él puede estar liderando, mañana podría estar en el último lugar, porque eso habla del día en el que, como de la semana, el momento o el día en el que se hizo la encuesta, y no aplica para lo que empiece a pasar en este último año, que será un año de campaña. Eso es lo primero. Lo otro es que pues me extraña un poco que sea él quien lidere, porque últimamente no ha sido tan mediático, excepto por sus zapatos Ferragamo de 4,5 millones, una cosa absurda, pero digamos que no es la persona que esperaríamos que estuviera en los primeros lugares. Pero seguramente el día que se hizo esta encuesta, algo pasó que hizo que él estuviera en esos primeros lugares. Y también tiene que ver con el hecho de que Peñalosa cada vez va más mal en las encuestas y cada vez se dice que Petro hizo mejores cosas en Bogotá de lo que los medios nos mostraban. Entonces son estas dos cosas. No creo que se mantenga así, creo que será solamente como este momento, y pues digamos que estar a favor o en contra de las encuestas es un poco complejo, por lo que te decía, porque muestran momentos particulares, porque depende de la metodología, del ánimo, de lo que los medios estén cubriendo en esos días. ¿Y usted qué opina al respecto? Tengo un punto en común y un punto de discordia con la profesora. En común, creo que efectivamente Gustavo Petro no llegará dentro de un año en el primer lugar de las encuestas. También hay que decir que muchos de los políticos que metieron en esa encuesta ni siquiera se han declarado candidatos presidenciales, como el caso de Néstor Humberto Martínez. El punto de separación o discordia es que la imagen de Gustavo Petro por fuera de Bogotá es muy grande. O sea, la imagen positiva de Gustavo Petro por fuera de Bogotá en el resto de las regiones es muy grande. Aquí en Bogotá los medios locales y nacionales se han encargado de hacer, digamos, una campaña de desprestigio muy grande con él. Pero si usted va al resto del país, incluso en la costa, en Cali, en Medellín, la imagen de Gustavo Petro es muy positiva, ¿sí? Porque, digamos, también hay una lectura más distante sobre esa mala fama que le han hecho aquí en Bogotá con lo que hizo. Entonces, en las regiones se tiene una lectura más reflexiva sobre lo que ha sido lo que fue la alcaldía de Gustavo Petro. Pero sí creo que él no va a llegar, digamos, dentro de un año no estará en los primeros lugares. Perdón, Sebastián, con respecto a esto que dice Diego de la buena imagen de Petro en las regiones, creo que sí la puede tener, pero no es tanta como se piensa, y además por la lejanía y por la misma distancia, eso va, digamos, no va a permitir que nunca suba del lugar en el que está. Y además con una cosa grave también, y es que la izquierda siempre está en disenso, lo cual no está mal, pero el hecho de que nunca la izquierda se ponga de acuerdo hace muy difícil, hay tantos egos allí, que hace muy difícil que lleguen, digamos, a un buen lugar en una final presidencial, como en una elección. Sí, pero los antipetristas están en Bogotá. O sea, los antipetristas están en Bogotá, no como en el resto del país. Y hablando del tema de encuestas, pues las encuestas últimamente no han dado lo que han dicho. Por ejemplo, decían que el sí en el plebiscito iba a ganar y pues ganó el no. O en Estados Unidos decían que iba a ganar Hillary y ganó Donald Trump. Entonces también dicen mucho, las encuestas a veces no hay que confiar mucho en ellas, ¿no? También Claudia López puede ser una de las posibles o ya candidata a la presidencia, y que está con una favorabilidad muy alta. ¿Piensa que ella puede ser la próxima y primera presidenta de nuestro país? No, no, absolutamente no, por varios motivos. Primero, porque Colombia, lo ha mostrado históricamente, no está preparado, como no lo está Estados Unidos tampoco. Bueno, Hillary era una pésima candidata, pero además de ser una pésima candidata, era mujer en un país bastante machista. Lo mismo sucede en Colombia.
Creo que Claudia López seguramente en el momento de las alianzas, antes de la próxima elección, la veremos haciendo alianzas y tal vez llegue a una vicepresidencia si no se cambia la presidencia por el designado, digamos. Ella podría ser una buena segunda ficha y creo que para eso se lanzó, para llegar ahí como vicepresidenta, pero creo que como presidenta ni ella ni el país están listos para eso. ¿Usted qué opina? No, ahí coincido. Claudia López, aunque se presenta como mujer, pero en realidad es un hombre más, o sea, porque el papel que ella vende es de una mujer muy masculina, ¿sí? Bueno, y todos sabemos su orientación sexual que no interesa, pero además su caballito de batalla que es contra un proyecto anticorrupción, Sí. y no va a poder con el mover, digamos, el clientelismo político que hay en este país en torno a las elecciones. O sea, ella por más que tenga el caballito de batalla de la anticorrupción, pues sabemos que en los momentos de elecciones el clientelismo político y la corrupción es muy fuerte, así que Claudia López terminará en un papel más que secundario, o sea, muy abajo en las encuestas y en la candidatura. ¿Qué es lo que le pasa usualmente a los del Partido Verde, ¿no? Que ellos son muy mediáticos, muy de redes sociales, pero en el momento de las urnas, puestos de tercero para abajo. Yo, sobre lo que dice Diego, yo creo que no es solamente un tema de clientelismo lo que pasa allí. Yo creo que de todas maneras Claudia López aún no está lista y preparada para ser presidenta del país. Y creo que sí, aunque se presente como un hombre, creo que la sociedad colombiana no está lista para que alguien que haga parte de una minoría o de un grupo distinto, creo que aún tenemos muchos miedos para votar por alguien que sea distinto. Y pues también lo que decía Diego del Partido Verde, que son muy mediáticos pero no llegan. Pero en el caso de Claudia López, los jóvenes, ella le está llegando es más hacia los jóvenes y están en la por ejemplo, en el último plebiscito se vieron muy influenciados los jóvenes en las votaciones. Piensa que puede causar los jóvenes como ese voto a favor por ella. Pues no lo sé, digamos, en el caso de la elección de 2010, donde los jóvenes se suponía que iban a participar tanto, en el caso de Mocus con el Partido Verde no pasó nada. Creo que los jóvenes todavía, creo que necesitan participar más. Los datos de la registraduría en este tema de la participación de los jóvenes todavía son muy bajos. Creo que nos falta mucha más formación política, cultura política, incluyendo a los jóvenes. Entonces creería que no pase nada aunque los jóvenes estén involucrados en eso, y qué bueno que candidatos hagan que se involucren los jóvenes. ¿Usted qué opina al respecto? No, de acuerdo, los jóvenes, digamos, no me parece que sea una masa electoral que decida elecciones. Lo hemos visto, como dice la profesora Liliana, en el 2010 y con el plebiscito, que si bien se movieron, hicieron campañas, pero el caso de los jóvenes es que lo mismo. Por eso, digamos, el Partido Verde se asocia mucho a los jóvenes, son muy mediáticos, están muy en el tema, pero a la hora de la elección no llega. Sí, digamos, los jóvenes no me parece, creo personalmente que nunca han sido ¿cómo se diría? Una parte del electorado que decida elecciones. Para mí el clientelismo político y la maquinaria política en elecciones está manejada de otras maneras. Si bien los jóvenes no pertenecerían a esa maquinaria política que sea comprar por un tamal, por un paseo, pero tampoco son una fracción que decida elecciones, precisamente porque no tienen participación política, porque no tienen una formación política, y la verdad los jóvenes al final dice que gane cualquiera, todos son igual de malos. Y ante las últimas sorpresas de las votaciones en el plebiscito, donde aseguraban que ganaba el sí y ganó el no, ¿creen que en las elecciones presidenciales va a haber alguna sorpresa? Pues es que todo va a ser una sorpresa en la próxima elección. Bueno, digamos, todo puede ser una sorpresa dentro de la no sorpresa que es la política colombiana, porque los nombres siempre son los mismos. Quienes de allí salen al final siempre son los más mediáticos, o porque pertenecen a grupos mediáticos, o porque pertenecen a grupos económicos, o porque pertenecen a grupos políticos. Entonces al final, en ese orden de ideas, pues sorpresa no habrá, pero sí habrá sorpresa frente a quien se elija, porque acabamos de firmar unos acuerdos y de eso dependerá la correcta o no implementación de los mismos. Yo creo que habrá sorpresa para una gran parte del electorado colombiano. La sorpresa es que tendremos nuestro Donald Trump,
Creo que Alejandro Ordóñez va a llegar a segunda vuelta con cualquier otro opositor, podría ser Humberto de la Calle o Vargas Lleras si no se alineaban ellos, pero creo que se habrá una sorpresa. Creo que la tendencia de el plebiscito va a continuar, es decir, va a ganar un electorado engañado, ¿sí? Es más fácil convencer a un electorado a partir de mentiras que un discurso argumentado, y creo que esa va a ser la sorpresa. Nos vamos a hallar una gran sorpresa y Alejandro Ordóñez creo que será un candidato final en las elecciones del próximo año. Yo sí creo que será un candidato final, pero digamos, siempre digo esto, que soy soñadora y espero que alguien que apoye los acuerdos sea quien gane esa elección, y esperaría que después de todo lo que pasó luego del plebiscito, bueno, que no pasó mucho porque nos enteramos que toda la publicidad se hizo desde falsedades, digamos, que se construyeron falacias a partir de la información que existía, y al final ganó y nadie se movilizó y no pasó nada, pero yo sí esperaría que por primera vez los colombianos nos comportáramos de una forma responsable frente a las elecciones. En 2002 pasó algo muy particular en Francia, y fue que Jean-Marie Le Pen, del Frente Nacional, de la ultraderecha, quedó en la segunda vuelta con Jacques Chirac, también de derecha. Y todo el pueblo francés se movilizó a votar. Es una de las más altas votaciones de la historia de Francia, porque todo el pueblo se movilizó a votar en contra de Jean-Marie Le Pen, para que no llegara a la elección. Yo esperaría que algo así pase en Colombia. Bueno, y eso también al final sería una sorpresa, pero sería la sorpresa menos grave, la menos difícil para el país. Y finalmente, para usted, ¿cuál es el candidato con mayor posibilidad de ser presidente en el 2018? Lo reitero, para mí es Alejandro Ordóñez, por lo que él representa, porque si bien ya no tenemos el conflicto armado, la confrontación armada con las FARC como excusa, que durante décadas ha sido, digamos, el tema de discusión en las elecciones, tenemos el acuerdo de paz, y como decía, esas mentiras o esa versión de la derecha colombiana o conservadora que representa Alejandro Ordóñez, creo que le van a seguir echando fuego, y para el momento de las elecciones va a llegar, digamos, muy encendido, y los argumentos de esa posición política se van a imponer, digamos, sobre la esperanza que tiene la profesora Liliana. ¿Y para usted cuál será el candidato? Definitivamente Humberto de la Calle Lombana, aunque obviamente lo que dice Diego es, digamos, bastante coherente con la realidad política mundial que estamos viviendo hoy, y porque hay que tener en cuenta además que en épocas de crisis los países tienden a derechizarse, entonces, de crisis económicas. Entonces esperemos que sea Humberto de la Calle Lombana. Bueno, finalizamos con este debate sobre las opciones presidenciales para el 2018. Estaremos pendientes a ver cuál va a ser el próximo presidente de nuestro país, y ojalá que sea un buen presidente para todos los colombianos, y muchas gracias a nuestros invitados. Que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias.